Hola, ¿cómo están? En este video aprenderemos a trabajar o a manipular mediante VHDL un robot simple con 2 grados de libertad. La idea es que hagamos un código mediante VHDL, hagamos la entidad mediante VHDL, que es un lenguaje de descripción de hardware, y podamos hacer el control, como les voy a mostrar acá, de los movimientos que tiene el robot en este caso. Este es un robot que construí en impresión 3D, lo pueden conseguir fácil en varias páginas de Do Yourself, de hacerlo por uno mismo, pueden descargar los modelos. Vamos a aprender a trabajar servomotores porque pues el robot está construido con servomotores, pero lo que aprendamos acá también podemos aplicarlo a robots mucho más pequeños. Por ejemplo, en este caso este es un robot que solamente tiene un servomotor y podríamos también controlarlo con lo que vamos a hacer acá en el video. Ya para iniciar, lo que necesitamos en primer lugar pues es el conjunto de servomotores, dependiendo de lo que necesitemos, 2 servomotores, un servomotor, lo que queramos. Yo para los robots usé estos que son los SG90, son microservos de piñonería plástica. Si ustedes quieren conseguir de piñonería metálica o su aplicación es mucho más robusta en el sentido mecánico, pues podrían conseguir servomotores que tuvieran mucho más torque, dependiendo de lo que necesiten. Este es un servomotor que pueden conseguir fácil en el mercado. Y con esto pues construí, como les mencionaba, el robot, que es el que tenemos acá. La idea del video es construir entonces una entidad mediante VHDL que la vamos a cargar en nuestra tarjeta de desarrollo, que en este caso esta tarjeta es una Nexus 2, pero si ustedes tienen una Quartus de Altera, o si tienen una Basis 2, Basis 3, una Nexus 3, etcétera, pues es fácilmente replicable lo que aprendamos acá, porque el código en VHDL es un código base, entonces nos va a servir para cualquier plataforma, digámoslo así. Eh, También pues necesitamos una protoboard para hacer nuestras conexiones con nuestros servomotores, que es lo que vamos a aprender a hacer para manipular el robot. Y básicamente esos son los componentes necesarios para trabajar en este video. La idea entonces también es explicarles cómo construir el código en VHDL, qué elementos de hardware necesité para el código en VHDL. Es un código realmente pequeño, pero pues la idea es que aprendamos a trabajar la manipulación de este robot o de cualquier servomotor con base en un elemento esencial o inicial, digamos, que vamos a aprender también a trabajar en el video, que son los timers o temporizadores. ¿Por qué necesitamos timer o temporizadores? Porque para poder suministrar la señal de control que necesitan nuestros servomotores, necesitamos trabajar con este tipo de periféricos o con este tipo de elementos, temporizadores, a eso me refiero. Entonces vamos a aprender a trabajar también con temporizadores, y a la par vamos a ir mirando las características pues de la tarjeta Nexus 2, que es la que tengo, y cómo se enlaza con el código en VHDL que fue construido. Entonces vamos a iniciar con una primera parte conceptual. Vamos entonces a esa parte. Bien, para poder hacer los movimientos del servomotor, como les decía, para poder hacer el control del movimiento del servomotor, pues necesitamos trabajar con temporizadores. Básicamente un temporizador es un periférico que nos va a permitir controlar o temporizar una unidad de tiempo, una base de tiempo. Nosotros podemos seleccionar esa base de tiempo en el rango de milisegundos, nanosegundos o segundos, pues en este caso en VHDL. Para controlar el servomotor necesitamos una señal de control. Esa señal de control normalmente la vamos a aplicar por el pin de color amarillo, que es el que ustedes ven acá, el cable de color amarillo. El de color rojo va a ser 5 voltios, este es un servomotor de 5 voltios, y el de color negro va a ser tierra. Entonces necesitamos aplicar una señal de control. La mayoría de servomotores van a hacer un movimiento entre 0 a 180 grados y digamos están limitados en ese rango. Entonces, para poder hacer ese control del servomotor en los grados que necesitamos, para eso está la señal de control. Características de la señal de control que debemos crear mediante VHDL. Entonces,
La señal de control va a tener pues esta estructura o esta forma. Vamos a tener un periodo de la señal. Ese periodo para trabajar en los servomotores normalmente es de 20 milisegundos. Es lo que necesitamos garantizar. También vamos a garantizar un tiempo en uno, un TH, es decir, un ancho de pulso. Este TH, que es el tiempo que dura en uno la señal o que dura en 5 voltios a nivel eléctrico, este es el nivel lógico, nos va a permitir mover el servomotor en los grados que necesitemos. ¿Cómo así? Si nosotros aplicamos un TH de 0.5 milisegundos, el servomotor va a estar ubicado en 0 grados. Si colocamos, por ejemplo, un tiempo, un TH de 1.5 milisegundos, nuestro motor va a estar ubicado en los 90 grados. Y si aplicamos máximo un ancho de pulso, un TH de 2.5 milisegundos, vamos a tener que el motor se va a posicionar en 180 grados. Estos tiempos pueden cambiar, hay unos que cambian a 0.7 milisegundos, 2 milisegundos, depende de la, digamos, del servomotor, depende del fabricante del servomotor, pero básicamente se mueven en estos rangos los tiempos. Entonces nosotros a través del temporizador debemos garantizar que vamos a controlar estos tiempos, el TH y el periodo de la señal que debe ser de 20 milisegundos. Entonces, ¿cómo vamos a construir ese temporizador en VHL? Vamos a usar para, digamos, controlar el servomotor y hacer el temporizador una técnica que se llama PWM. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a declarar una variable en VHL. Si nosotros graficáramos la variable en el tiempo, vamos a tener que la variable arranca en 0, que es esta. Aquí digamos conteo variable, le voy a poner aquí en el eje Y. Entonces la variable arranca en el tiempo 0 y la variable arranca desde 0. A medida que se vaya incrementando la variable, vamos a tener un valor de comparación. Entonces, si el contador o la variable que tengo es menor a mi valor de comparación, la señal va a estar en 1 como aparece aquí en color azul. Entonces fíjense que tengo un valor de comparación en este punto. Por ejemplo, si el conteo, la variable va a ir de 0 a 1 millón, entonces, o de 0 a 500.000, entonces el valor de comparación puede ser, digamos, 1000. Entonces, siempre y cuando la variable esté por debajo de 1000, vamos a tener que el ancho de pulso va a estar en 1, o esta señal va a estar en 1. Entonces, repito, tenemos una variable, esa variable incrementa su conteo en el tiempo. Siempre vamos a comparar con un valor. Entonces, siempre que nuestra variable esté por debajo de este valor de comparación, nuestra señal va a estar en 1. Esa sería como la lógica. Cuando la señal esté por encima del valor de comparación, la señal va a estar en 0, que es lo que tenemos acá. Yo había puesto en esta parte pues que este tiempo de aquí, que es el ancho de pulso, acá le llamamos TH y aquí le llamamos TL, que es tiempo en bajo. Entonces, lo que hacemos es que pues en este rango va a estar en 0 la señal. ¿Hasta dónde va a volverse a repetir el proceso? Hasta un valor máximo. La variable va a contar hasta un valor máximo que está en este punto. Ese valor máximo que cuenta la variable coincide con el periodo que, como les había mencionado, para manejar nuestro servomotor debe ser de 20 milisegundos. Este periodo de la señal debe ser de 20 milisegundos. Entonces la variable va contando. Si está por debajo del valor de comparación, la señal está en 1. Si está por encima del valor de comparación, la señal está en 0. Pero llega un valor máximo, un valor límite. Ese valor máximo equivale a los 20 milisegundos. Entonces, ¿cómo vamos a calcular qué valores debe tener la variable o entre qué rango y qué rango debe la variable para cumplir con estos tiempos que tenemos acá y qué valores de comparación necesitamos? Entonces, en mi caso, yo tengo una Nexus, qué pena, una Nexus 2. La Nexus 2 tiene un oscilador de 50 MHz. Dependiendo de la tarjeta que ustedes tengan, este cristal o este oscilador
va a cambiar. Puede ser 20 MHz o puede ser mucho más, 100 MHz, lo que tenga. Entonces en mi caso voy a usar este oscilador que está conectado a la FPGA, que es lo que vamos a usar acá. Y esa FPGA va a estar conectado al B8, pero tiene una frecuencia de 50 MHz, que es lo que puse en esta parte. Como la base de ese oscilador o reloj, que le vamos a denominar ahora en adelante CLK, es 50 MHz, mi periodo de esa señal del reloj es 1 sobre 50 MHz. Si hacen la división, les da 2 por 10 a la menos 8 segundos o 20 nanosegundos. Este es el periodo de este reloj o oscilador. Entonces, dado a que necesito una señal de 20 milisegundos, el valor de conteo del valor máximo, que es este punto que les puse acá, el valor máximo de la variable va a ser los 20 milisegundos, que es el tiempo que necesitamos, dividido el periodo base de nuestro reloj. En este caso dijimos que era 20 nanosegundos o 2 por 10 a la menos 8 segundos. Si hacen esa división, el valor máximo de la variable es 1.000.000. Quiere decir que si yo pongo a contar la variable de 0 hasta 1.000.000, equivale a un tiempo de 20 milisegundos. Sería la lógica. Ahora vamos a ver los valores de comparación. En mi caso, para el ejemplo que voy a usar en el video, yo solamente quiero mover el motor entre 0, digamos que 0 sea así, y 180 grados que sea así. Entonces yo solamente quiero hacer esos dos movimientos, no quiero grados intermedios, no quiero 35 grados o 40, o 45, 135, etc. Entonces, como voy a moverlo solo en dos valores, dos rangos, o es 0 grados o es 180 grados, vamos a mirar esos dos valores de comparación. Según lo que les había mencionado, para posicionar el servomotor en 0 grados necesito un tiempo, este ancho, este tiempo que dura en la señal debe ser de 0.5 milisegundos. Y si lo quiero en 180 grados el servo, este tiempo que dura en la señal, este TH, debe ser 2.5 milisegundos. Entonces, el valor de comparación a 0.5 milisegundos, que es 0 grados, lo calculamos como 0.5, que es el tiempo que necesito para los 0 grados, dividido 2 por 10 a la menos 8 segundos, que es la base de tiempo del reloj y el oscilador de la Nexus 2. Si hacen la operación nos da 25.000. Quiere decir que si yo en mi código coloco un valor de comparación de 25.000, la variable comienza a contar de 0 a 25.000. Entonces de 0 a 25.000 va a estar la señal en 1. Y de 25.000 a 1.000.000, que es lo máximo que calculamos, el valor máximo de la variable, va a estar en 0. Y vuelve y se repite. Sería como la lógica. Ahora, si necesitamos el valor de comparación de 2.5 milisegundos, que equivale a 180 grados, sería 2.5, que es el tiempo que necesito, dividido la base de tiempo del reloj de mi caso, pues de mi tarjeta de desarrollo de la Nexus, que sigue siendo los 20 nanosegundos o 2 por 10 a la menos 8 segundos. Si hago esa operación me da 125.000. Ese valor de comparación entonces de pronto está un poquito por aquí más arriba. Entonces, igual, siempre que la señal esté, el contador esté por debajo de ese valor de comparación, pues la señal está en 1 y por encima la señal está en 0. Hasta el valor máximo de la variable, que en nuestro caso es 1.000.000. Entonces, básicamente esa va a ser la forma, digamos, que vamos a trabajar en nuestro código. Entonces hay que tomar en cuenta estos tiempos, el valor máximo de la variable que es 1.000.000 y los tiempos de comparación para 0 o 180 grados, que son los movimientos que voy a hacer con mi robot. ¿Dónde tengo eso en el código? Ya ahorita que voy a entrar a explicarles esa parte en el código. Estos valores de comparación y la variable las tengo, digamos, todo lo tengo aquí en mi código. Entonces, ¿dónde están? La variable del conteo es la que yo tengo en esta parte de acá. Es un entero, voy a escribirlo, no sé si se vea bien ahí. Es un entero en el rango de 0 a 1.000.000. Entonces este va a ser mi variable de conteo
que de acuerdo a lo que pusimos acá, pues es la variable que necesito para que se incremente de 0 hasta los 20 milisegundos, que equivale a 1.000.000, dijimos. Listo. Y puse dos valores de comparación. Esos dos valores de comparación son para cada servomotor. Tengo dos en mi robot, como les expliqué. Tengo dos servomotores, tengo dos valores de comparación independientes. Esos valores de comparación máximo, según dijimos, para los 180 grados va a ser 125.000. Entonces lo puse también como variables. Lo puse como variables, ¿por qué? Porque ustedes si necesitan otro rango de grados que se mueva el servomotor, de pronto 0 a 180, pero si ustedes necesitan, digamos, 90 grados significaría acá 1.5 milisegundos. Harían la relación y su variable sería menos. Entonces realmente lo puse como variables para que lo pudiéramos cambiar en el código. Entonces esas dos variables de comparación son las que tenemos acá, que son dos enteros en el rango de 0 a 125.000, que como les digo es el valor máximo a 180 grados. De ahí no me voy a poder pasar. Entonces eso es lo que yo tengo aquí en esta parte del código. Esas dos variables, esas tres variables, perdón, me van a dar el conteo y los valores de comparación para la señal en PWM. Ya ahora lo que voy a entrar ya en una tercera parte es a explicarles cómo hice la entidad ya a nivel de hardware, qué componentes coloqué a nivel de hardware y vamos ya a entrar en la parte del código. Entonces vamos a ir a esa parte. Bueno, siguiendo con esta parte de explicación, ya entrando en el código VHDL, lo primero que tenemos que mirar es cómo construir mi entidad, que es mi hardware, a través de ese VHDL, que tome en cuenta. Entonces, lo primero es que mi entidad va a tener esta apariencia, que es la que tenemos en esta parte. Eh, Voy a tener dos entradas para dos botones. Elegí dos botones porque ahorita les voy a mencionar que para mover los servomotores, recuerden que tengo un robot, que es el que yo tengo en esta parte de aquí, y ese robot tiene 2 grados de libertad, cada uno con un servo para mover, digamos, la base, que es esta parte que tenemos acá, esta es la base, y otro servo para mover la pinza. Entonces tengo dos servomotores, entonces decidí colocar dos botones para manipular el movimiento de cada servomotor. Entonces, lo que yo tengo acá son dos servomotores que son de entradas de tipo ST Logic para S1 y S2, dos pulsadores, dos botones que van a estas direcciones que tengo acá. En mi caso, estas direcciones son las direcciones de los pines en la FPGA para mi tarjeta Nexus 2. ¿Dónde salen esos pines? Esos pines salen de esta parte de acá. Entonces voy a la parte de pulsadores, voy a ir aquí y voy a usar el botón 0 y el botón 1 que van a estas direcciones que aparecen en esta parte. También tengo un reset, que es un botón. Este reset de tipo ST Logic, o sea que puede valer 1 o 0 lógicos. Este reset me va a reiniciar toda la entidad. Los resets siempre deben estar, digamos, presentes en las entidades, en la mayoría de entidades o hardware. Entonces este reset me va a borrar tanto la variable de conteo, me la va a poner en 0, y las señales de PWM para cada servomotor también las va a poner en 0, las va a poner en un 0 lógico. En este caso va a la dirección E18, que es el otro pulsador, que es el botón número 2, según lo que dice acá. Tengo una cuarta entrada muy importante, que es el reloj. La entidad que vamos a construir para mover nuestros servomotores es de tipo secuencial o sincrónico, es decir, necesita una señal de reloj, y con esa señal de reloj la entidad o el hardware va a evolucionar, su comportamiento, el comportamiento del hardware o de la entidad va a evolucionar en el tiempo, va a haber cambios de acuerdo a ese reloj. Si no hay reloj, no hay cambio. Entonces, la evolución depende de esta señal de reloj, que como les había mencionado, el reloj es una señal que tiene una frecuencia de 50 MHz, como aparece acá, y que va a la dirección B8 o al pin B8 en la FPGA. En mi caso, yo estoy usando una FPGA que es una Spartan 3E, como aparece acá, es una Xilinx Spartan 3E
con esta referencia que aparece acá. Dependiendo de su FPGA o del CPLD que usen, pues va a cambiar, digamos, el direccionamiento, las direcciones, pero la idea conceptual del código en VHDL va a permanecer igual. Bueno, sigo entonces. Como salidas, porque tengo los dos servomotores, tengo dos señales, una salida que se llama PWMA para el servomotor 1 y una salida que se llama PWM para el servomotor número 2. Esas dos señales van a la dirección J13 y a la dirección M18. Para este caso elegí algo que se llaman los conectores PMOD, que son unos conectores que están en la tarjeta de desarrollo, en la Nexus 2 en mi caso, y que están en esta parte, son estos conectores. Entonces yo voy a elegir el pin 1 y 2 del conector que se llama PMOD JD, que va a la dirección J13 y M18 como aparece en esta parte. Entonces, lo que voy a hacer es que las señales van a ser producidas por estos pines como salida y van a ir conectados a el pin amarillo de nuestro servomotor, como les dije. Entonces, esa parte es la que yo tengo, la voy a ampliar aquí un poquito, es lo que yo tengo en estos dos de acá. Estas dos señales salen del conector JD, que es el que tengo acá, el que estoy señalando, salen de acá y van con este cable de color blanco, uno al servomotor 1 y este cable de color azul al servomotor 2. Básicamente esa es la conexión a nivel de hardware que vamos a tener. Ahora, de acuerdo como voy a trabajar con dos pulsadores, que los pulsadores son los que tengo en esta parte de acá, entonces, de acuerdo a si presiono alguno de los pulsadores, voy a tener un movimiento específico. Por ejemplo, si yo presiono este, pues voy a tener el movimiento específico de la base. O si presiono este, voy a tener el movimiento de la pinza. Entonces, para mirar qué servomotor muevo entre 0 y 180, y recuerden que solo voy a mover los servomotores o a 0 grados o a 180 grados, construir una tabla de verdad. Entonces, ¿cómo viene la tabla de verdad? Comienzo con 0, 0. Como tengo dos botones que se llaman S1 y S2, comienzo con 0, 0. 0 significa que el botón no está presionado y 1 significa que el botón está presionado. Entonces, si yo no presiono ningún botón, mis servomotores van a ir a 0 grados. 0 grados, recuerden, es un valor de 25.000 en la variable de comparación que equivale a 0.5 milisegundos, de acuerdo a la señal que se necesita para el servo. Si presiono el servomotor, el botón 2 y no presiono el botón 1, mi servomotor 1 va a ir a 180 grados, mientras el servomotor 2 va a permanecer en 0 grados. Para moverse a 180 grados, recuerden que la variable de comparación para la señal es 125.000. Entonces, que equivale a 2.5 milisegundos. Entonces ahí tenemos los 180 grados. Si presiono el botón 1 y no presiono el botón 2, mi servomotor 2 va a ir a 180 grados y el servomotor 1 va a permanecer en 0 grados. Y finalmente, si presiono ambos pulsadores, ambos servomotores van a ir a 180 grados. A partir de si voy a 0 o a 180 grados, tengo unos valores de comparación que son los que ven en esta parte inferior. Recuerden que el valor máximo de la variable del conteo es de 1.000.000. 1.000.000 equivale a 20 milisegundos. Ese es el periodo que debemos garantizar en la señal para cada servo. Ya viene así por las especificaciones. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ya entrando a los pasos que debe tener nuestra entidad tomando en cuenta esta tabla de verdad y los pines que trabajamos en el hardware? Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear una variable de conteo, la variable de nuestro temporizador, y vamos a crear un process para nuestro sistema secuencial, que como les digo, secuencial significa que es sincrónico, que necesita señal de reloj. Entonces, lo que voy a hacer es, en primer lugar, pues la entidad lo definí acá antes de entrar en esa parte. La entidad la definí con mis pines, que es lo que ustedes ven acá. La entidad tiene los botones, que es el S1, el S2, el reloj, como les decía, las dos salidas, que son las dos señales de PWM, y mi reset como entrada también. Entonces, básicamente, esta es la entidad que yo le puse robot VHDL. Ahora vamos a definir el comportamiento, que es cómo evoluciona, cómo trabaja el hardware que estamos creando. Entonces voy a crear la variable como dice el primer paso. Debo crear un process, que en mi caso este process se llama P1.
Dentro del proceso van a ir las señales síncronas y asíncronas que hacen que nuestra entidad o nuestro hardware cambie, evolucione con el tiempo. Entonces en este caso tengo dos señales, el reloj, que es mi evolución, y el reset, porque con el reset reinicio todo, o sea, son las señales que son críticas en la entidad, digámoslo así, que reinician o que actualizan el hardware, que permiten que evolucione con el tiempo. Entonces, por eso tengo estas dos, digamos, estas dos entradas acá. La variable la creé acá. Mi variable de temporización se llama contador. Es una variable que es un entero que va en el rango de 0 a 1.000.000 y que vale inicialmente 0. Ese es el primer paso. Y ya creamos el proceso como les decía anteriormente. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a incrementar la variable y también la vamos a limitar. Acá, bueno, aquí debería haber invertido los pasos 2 y 3. Entonces, ¿dónde voy a incrementar esa variable? Esa variable la estoy incrementando acá. A contador le asigno contador más 1. Si contador es mayor a 1.000.000, que es el valor máximo mayor o igual a 1.000.000, que es el valor máximo que puse a los 20 milisegundos, reinicio el contador. Con esto garantizo que la señal sea periódica, porque no solamente es aplicar un pulso y ya con esas características que les mostré al inicio del video, no, la señal debe ser periódica en el tiempo, debe mantenerse en el tiempo para que el servomotor se ubique en los grados que necesitamos. Como les mencioné, también tenemos la parte del reset, que es el que me va a colocar todas las señales, digamos, a cero y me va a volver la variable del contador de temporización también a cero. Todo lo reinicio. Eso sí presiono el valor, el pulsador de reset. Ahora, ¿cómo hacemos que la entidad sea sincrónica? Que sea, digamos, que dependa del reloj. Necesitamos validar ese reloj. Entonces, dentro de mi proceso, para poder incrementar la variable, debo validar ese reloj. ¿Cómo lo validamos? Vamos a validar el reloj sea por flanco de bajada o por flanco de subida. En mi caso, en este caso del video voy a usar flanco de subida. Entonces, para validar si hay flancos de subida, cada vez que hay un flanco, va a haber una evolución en la entidad. Va a cambiar el hardware o va a incrementarse la variable, va a comparar, etcétera. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Si CLK, que es mi señal de reloj, es igual a 1 y hay un evento de reloj, quiere decir que estoy en flanco de subida, entonces ejecuto toda mi entidad, que es todo el bloque que tengo acá, hasta acá. Si no hay ese flanco de subida, no hago ningún cambio en mi entidad. Básicamente con eso garantizo que mi entidad sea sincrónica, secuencial, como les decía al inicio de esta parte. Bueno, entonces ya tenemos la parte de validación de nuestro reloj. Listo. Y también tenemos el limitador y ya tenemos la variable contando. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? En cuarto lugar, ya hicimos 1, 2 y 3. En cuarto lugar, lo que vamos a hacer es preguntar por el estado lógico de los botones o pulsadores, porque de acuerdo a esos estados lógicos, si vale 0 o 1, yo muevo los servos. Entonces, vamos a tomar la tabla anterior, que es esta. Si no presiono ningún botón, ambos servomotores van a ir a 0 grados. Entonces eso lo hago con condicionales. Ese bloque de la tabla de verdad es este. Entonces, si ambos botones están en 0, o sea, no presionados, mis valores de comparación van a ser estos que están acá. ¿Por qué son estos que están acá? Recuerden que lo que habíamos dicho es que se va a mover a 0 grados. 0 grados significa que el valor de comparación va a valer 25.000. Entonces, primero lo que hago es asignar los valores de comparación dependiendo si se presiona o no los pulsadores. Ahora, si no presiono el pulsador 1 y presiono el pulsador 2, que es lo que tengo en esta segunda condición acá, mi servomotor 1 va a ir a 180 grados y el servomotor 2 va a ir a 0, digamos, va a estar en 0 grados. 180 grados es este valor de comparación de 125.000, como hemos dicho. Entonces, fíjense que acá 125.000 para la variable del servomotor 1 y 25.000 para el servomotor 2, que significa 0 grados centígrados. 0, discúlpenme, 0 grados, qué pena. Listo. Entonces ya tenemos esa parte. Ahora, si presiono el pulsador o el botón 1 y no presiono el botón 2, entonces mi servomotor 2 va a ir a 180 grados y este va a estar en 0 grados. Entonces lo que yo hago acá es
ir y colocar esas variables. Entonces, variable de comparación 1, 25.000, que equivale a 0 grados, y la variable de comparación 2, 125.000, que son 180 grados, dijimos. Y finalmente, si presiono ambos servos deben ir a 180 grados de movimiento. Entonces, lo que va a pasar acá es que los dos valores de comparación, pues van a ser 125.000. Eso es lo que hemos dicho para los de 0 a 180 grados, que los movimientos de nuestros servos. Ahora, ya que tengo esos valores de comparación, en el quinto paso lo que vamos a hacer es construir nuestra señal basado en estos valores de comparación. ¿Cómo así? Entonces vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Si la variable de conteo, que es nuestro contador que la tenemos en el paso 1, es menor o igual a a la variable de comparación del servo 1, que depende del cuarto punto, depende de la tabla de verdad, de esos valores que asignamos, la señal va a valer un 1. Si la variable de conteo es mayor a la variable de comparación, nuestra señal PWM va a valer 0. Listo, que es lo que expliqué al inicio del video. Entonces, ¿cómo construir esa parte? Es este bloque que está acá para cada servo. Si contador, que es mi variable de comparación, es menor o igual al valor de comparación, este valor de contador es la temporización. Si el valor de temporización es menor o igual al valor de comparación, mi señal va a ser 1. Me va a valer un 1 lógico, que es lo que tengo acá. Si es mayor, o sea, si con la variable de conteo es mayor al valor de comparación, voy a tener un 0. Esto para el servomotor número 1, que sería la condición que tenemos acá. Lo mismo hice pues para el servomotor número 2. Si contador es menor o igual al valor de comparación para ese servomotor, el 2, la señal de PWM va a valer 1 y si no, va a valer 0. Básicamente ese es la entidad, digamos, el comportamiento y los pines de la entidad. Eh, Recuerden acá que si están trabajando con el Webpack ICE, que es mi entorno digamos, de programación para FPGA Xilinx, pues deben darle clic acá en sintetizar, sintetizan la entidad, asignan sus pines, importante esto antes de implementar diseño, en mi caso es presíntesis. Esos pines los tengo acá, aquí tengo digamos la FPGA, la Spartan 3E, y tengo acá el que dice Scalar Ports, tengo mi reloj ubicado en la dirección B8, el PWM A, la señal PWM en J13, la dirección PWM B en M18, el reset del pulsador de reset en E18 y los dos pulsadores para mover los servos en B18 y D18. Entonces ya están conectados, digamos, a nivel eh, de hardware. Bien, cuando ya tenemos eso, pues le digo acá generar archivo de programación, implementar diseño y generar archivo de programación, que es lo que tengo acá. Yo estoy programando con este software de Digilent que es el ADEP 2. Aquí pues busco mi entidad que tiene extensión .bit. Le digo sí acá y acá le digo programar. Entonces básicamente ya estamos listos para trabajar. Esa es la parte que yo tengo acá. Entonces tengo acá estoy presionando este botón. Estoy presionando este otro para mover cada uno de los servos. Depende del que presione, pues muevo el servo entre 0 y 180 grados, que fue lo que yo les decía al inicio del video. Entonces, básicamente, esa va a ser la forma de trabajo. Por ejemplo, si presiono ambos, miren cómo se mueve, ¿sí? Ambos servos van a estar moviéndose entre 0 a 180 grados. Bien, entonces básicamente ahí está la comprobación de la entidad. Quiero mostrarles una última parte, eh, que esta última parte ya es de el test bench. El test bench es la forma de probar nuestro DUT. El DUT es el Device Under Test, es como la entidad, lo que queremos probar. Entonces yo tengo acá simulación. En simulación pues creo un test bench. Le voy a dar acá doble clic. Yo ya creé mi test bench, que es el que ustedes tienen acá. Puse mi reloj en 20 nanosegundos porque es a 50 MHz.
Recuerden que dijimos que el periodo de la señal era de ese reloj de la BASIS, de la Nexus, perdón, es de 20 nanosegundos. Y aquí puse mis cambios de mis entradas. Recuerden que en función de esos botones S1 y S2 voy a tener, digamos, el movimiento de los servomotores. Y entre cambios, entre cada, digamos, combinación para esas entradas, puse un retraso de 100 milisegundos. Entonces lo que yo voy a hacer acá es simular el comportamiento de esta entidad basado en los cambios de las entradas. Estas entradas pues corresponden a la tabla de verdad que está acá. Si vale 0, 0, si vale 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Esos valores de combinación son los que, digamos, yo tengo en esta parte, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, que son los de la tabla de verdad. Entonces, aquí ya me simuló. Voy a simular, digamos, hasta los 300 milisegundos. Voy a poner 300 ms aquí. Se demora un poquito. Y vamos a ver cómo evoluciona, cómo cambian los valores de nuestra entidad, digamos, a nivel de simulación. Entonces lo que yo voy a hacer ahora aquí es venir a este que dice Zoom to Full View y acá tengo los valores. Entonces me voy a posicionar en este primero. En este primer valor, fijémonos, los dos pulsadores valen 0 y 0. Cuando valen 0 y 0, debo garantizar que los dos servos van a ir a 0 grados, que son 0.5 milisegundos. Entonces la señal debe ser con un ancho de 0.5 milisegundos y con un periodo de 20 milisegundos aproximadamente. Entonces son estos picos pequeños que ustedes ven acá. Si yo le doy zoom, fíjense entonces que este ancho de este pulso, voy a darle un poquito más de aquí. El ancho de pulso, digamos, de esta señal de acá va desde los 40 hasta los 40.5. Son los 0.5 milisegundos. Fíjense acá que es casi 40 milisegundos y acá son 40.5 milisegundos. O sea, el ancho de pulso cuando ambos pulsadores están en cero va a valer 0.5 milisegundos. Bien, sigo entonces en esta parte. Ahora aquí voy a evolucionar, voy a cambiar al siguiente estado. El siguiente estado es que el pulsador 2 valga 1 y el pulsador 1 valga 0. En ese caso, estoy en esta condición, debo ir al servomotor 1 en 180 grados, mientras el servomotor 2 va a estar en 0. Entonces, una señal va a estar a 2.5 milisegundos y la señal de los 0 grados para el otro servomotor va a estar a 0.5 milisegundos. Entonces, fíjense qué es lo que tenemos acá. Voy a darle un poquito de zoom. Entonces, el PWMA para nuestro servomotor 1, PWM para nuestro servomotor 2. Entonces, fijémonos que es esta de acá. Para este primero de aquí, tengo los 0.5 milisegundos aproximadamente, que es lo que yo tengo acá. Aquí son este de acá. Y para esta, fijémonos de acá, tengo los 2.5 milisegundos. Aquí son 1 milisegundo, fíjense, bueno, 10 milisegundos, 10, 100 milisegundos, perdón. Y acá tenemos 102.5 milisegundos. La diferencia es de 2.5 milisegundos. Esto garantiza los 180 grados. Mientras acá tenemos 100 milisegundos y acá tenemos 100.5 milisegundos. Los 0.5 milisegundos para garantizar 0 grados en el servomotor 2. De periodo, fíjense, tenemos 100 milisegundos acá y en este punto tenemos 120 milisegundos. O sea, hay una diferencia de 20 milisegundos que es el periodo que necesitamos para nuestra señal. Fíjense que la señal es periódica, se repite en el tiempo. ¿Listo? Hasta que pues cambiemos los valores del pulsador. En este caso los pulsadores aquí valen 1 y 0, pues se invierten, digamos, los anchos de pulso porque ahora uno va a ir a 180 mientras el otro va a ir a 0 grados. Y así sucesivamente. Entonces, básicamente, esta es la forma de hacer nuestro test bench colocando nuestro DUT, que es nuestro Device Under Test, que es como lo que dice acá, bueno, o Unit Under Test, UT, también se le denomina. Aquí tenemos los cambios de las entradas y esta es la forma también de validar si está funcionando bien nuestra entidad. Entonces, básicamente, esa va a ser la forma de trabajo. Ya validamos aquí que todo estuviera bien con nuestros servomotores y además probamos también
el test bench que es muy importante cuando estamos construyendo entidades en VHDL. Bien, si les gustó este video, por favor suscríbanse al canal, me ayudan mucho suscribiéndose al canal y estamos entonces hablando en una próxima ocasión. Muchas gracias.